Bienvenidos al video, mi nombre es Ronald, soy abogado aquí en la Florida, en la ciudad de Miami, y yo ejerzo en la protección de activos, derecho mercantil y asuntos internacionales. Y hoy vamos a hablar sobre por qué deberías adquirir los bienes raíces o bien las propiedades de inversión con una LLC. Y vamos a analizar el tema a través de lo que es la responsabilidad limitada. Así que les planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué titular a nombre de la LLC los bienes inmobiliarios? ¿Por qué riesgo? Las propiedades de inversión y por lo general todos los bienes inmobiliarios son muy propensos a la responsabilidad. Son altamente riesgosos porque son propiedades que alquilas a terceros. Tantas cosas pueden salir mal por usted si el título está a su nombre. Mirando la foto, por ejemplo. Es una foto de unas escaleras en Machu Picchu. De hecho, unas escaleras muy peligrosas. Y obviamente su casa no tiene las escaleras iguales, como en la foto. El punto tocado de hoy sigue igual. El inquilino puede hacerse daño a la casa, ya que la casa tiene infinitas posibilidades de riesgo. Por ejemplo, como en la foto, tus escaleras en la casa no tienen pasamanos o la caldera no suena bien y luego explota. Y el inquilino se hace daño. Así que desde la caldera hasta las escaleras y todo entre medio hay infinitas posibilidades de riesgo en la casa y hay que entender en este país, los Estados Unidos, el inquilino tendrá derecho a demandarte si algo le pasa en la casa. Y si usted pierde el caso, pues será obligado a pagar al inquilino una indemnización, lo cual puede subir a mucho dinero. Así que volviendo al tema, ¿por qué deberías titular a la propiedad a nombre de una LLC? Para limitar su responsabilidad. La responsabilidad limitada es una capa de protección, y veremos ya en breve lo que significa eso mediante una ilustración. Pero es una capa de protección, porque las deudas sociales de la empresa solo son deudas de la empresa, y no de la persona que la constituye. Y recuerde que una deuda de la empresa puede ser una indemnización. Así que según la doctrina de la responsabilidad limitada, los miembros del LLC, los cuales son los dueños, no responderán por las deudas sociales. Porque esa entidad mercantil, la LLC, proporciona lo que es la responsabilidad limitada. Y goza de esa capa de protección porque ante la ley, la LLC tiene lo que es la personalidad jurídica y hay que respetarla. Y quiere decir que la LLC es una persona separada y distinta de la persona natural. En otras palabras, la LLC tiene su propia personalidad, la cual es jurídica. Del ser humano, pues, es natural. Y así dicho, pues, la LLC puede contratar, demandar y, por supuesto, ser demandado. Y en este caso, la LLC puede poseer y adquirir las propiedades de inversión. Ok, pues para mejor explicar el tema de la responsabilidad limitada, tengo dos ilustraciones. A mano izquierda, el dueño, es decir, la persona natural, constituye la LLC. Y la LLC adquiere la casa, la cual se alquila al inquilino. Así que en esta vemos claramente la capa de protección, el círculo, que salvaguarda a la persona, es decir, la persona que constituye el LLC, usted, el dueño, contra reclamos procedentes de la casta. Y esto se debe a que las sociedades de responsabilidad limitada, la LLC, gozan, como hemos dicho, de su propia persona jurídica y son considerados personas separadas y distintas ante la ley. Así que en el caso de que el inquilino se lesione, la responsabilidad de pagar por una indemnización queda con la LLC, porque el inquilino, en la gran mayoría de los casos, no puede atravesar esa capa de protección, porque ante la ley son entidades separadas y distintas, es decir, la persona natural y la LLC. Así que quizás pierde la casa, pero al menos su patrimonio individual, sus activos, estén a salvo. En la otra, a mano derecha, tenemos, no tenemos la responsabilidad limitada. Así que la persona natural, tú,
compra la casa y la casa la alquila al inquilino. No hay esa capa de protección. No existe. Así que en el caso de que alguien se lesione en el bien inmobiliario, ya sea por falta de mantenimiento de la propiedad o cualquier otra causa, con causa, sin causa, lo que sea, la responsabilidad de pagar por una indemnización al lesionado cae en sus manos, porque no hay esa capa de protección. Así que les planteo la siguiente pregunta. ¿Adquirir una propiedad con una LLC basta para limitar su responsabilidad limitada y proteger su patrimonio individual? ¿Qué es lo que ustedes creen? Pues la respuesta es no. Es un no muy grande. Porque el mero hecho de tener una LLC no basta para limitar su responsabilidad limitada ni proteger su patrimonio individual. De hecho, es la gran falacia del siglo. Pero ojo, señores, la respuesta es no. No basta. Así que vamos a analizar dos puntos para mejor explicar el tema. Punto número 1. Hay que observar las normas de funcionamiento de la sociedad de responsabilidad limitada, es decir, la LLC, para poder gozar y disfrutar de esa responsabilidad limitada. ¿Y cómo se hace eso? Pues por operar la entidad, es decir, la LLC, como una LLC y no como si fuera una extensión de tu propia personalidad. Hay que respetar la personalidad jurídica de la LLC, porque recuerde, la LLC es una entidad separada y distinta de la persona natural que la constituye. Y otra vez, para poder gozar de esa responsabilidad limitada, hay que respetar la personalidad jurídica de la LLC y observar las formalidades de funcionamiento o las normas de funcionamiento. Tener una cuenta bancaria separada. Eso es sentido común. Si la cuenta personal y la de la LLC son iguales, pues esto es una mezcla de fondos. ¿Cómo es que puede ser que usted tiene una LLC separada y distinta de usted mismo, pero la cuenta bancaria es igual? Es lo mismo para los dos. ¿Ok? Mantener los fondos separados para dar integridad a la LLC, a la empresa. No cobrar gastos personales a la LLC, pues otra vez sentido común. La empresa, la LLC, existe para hacer una cosa y una cosa solo. Poseer o adquirir la propiedad. Y ya está. No existe para pagarte la electricidad, ni para comprarte un coche o lo que sea. Su objeto es muy sencillo. Adquirir y poseer la propiedad. Esto es un negocio. Nada más, nada menos. Así que si quieres, por ejemplo, retirar fondos, hay que hacerlo con formalidades. Con las normas que establezcas, por ejemplo, en el acuerdo operativo. Es decir, hacer una distribución, la cual será pagada a una cuenta bancaria separada, pero todavía siendo de negocio, perteneciente del negocio, y de ahí puedes retirar los fondos, como una distribución o lo que sea. Tener un acuerdo operativo. Recuerde que el acuerdo operativo es el documento que rige la operación y administración de la LLC y también rige las relaciones entre los socios. Y tener un acuerdo operativo da integridad a la LLC, porque si no lo tienes, pues el acreedor, en este caso, el inquilino como demandante, podría argumentar que la falta de tener un acuerdo operativo demuestra que la LLC, aunque existe en papel, no existe en la práctica. Y estos son argumentos de levantamiento del velo. Y por lo tanto, el inquilino podría levantar ese velo, atravesando la capa de protección y demandarte a ti personalmente, a pesar de tener una LLC. Punto número 2. La administración inmobiliaria. ¿A quién va a administrar la propiedad? Porque aunque la LLC es dueño de la propiedad, de la casa que alquila, la LLC no tiene dedos, ni manos, ni cerebro para arreglar las cosas dentro de la casa, ni resolver problemas dentro de la casa. El dueño tendrá que hacerlo todo.
Así que si, por ejemplo, el inquilino se queja de algún problema en la casa, la caldera o las tuberías no suenan bien, y usted no lo arregla porque cree, con razón o sin razón, que el inquilino mismo no tiene por qué preocuparse y algo suceda en la casa. Es decir, la caldera explota y lesiona al inquilino, o bien las tuberías explotan y arruinan algo. Pues usted, y no la LLC, será demandado por negligencia, porque era su responsabilidad de arreglar la caldera, y no la responsabilidad de la LLC. Así que la doctrina de negligencia, entre otras doctrinas, permite que el inquilino atraviese esa capa de protección y así dicho, el inquilino puede demandarte a ti personalmente. Pues mirando la ilustración para mejor explicar todo esto, nuevamente la persona constituye la LLC compra o adquiere la casa y la casa se alquila al inquilino. Normalmente, si algo le pasa al inquilino dentro de la casa, y como hemos hablado, el inquilino solo podrá reclamar contra la LLC ya que la LLC es dueño de la casa. Y también debido a esas teorías de personalidad jurídica y esa capa de protección, no puede atravesar la capa de protección. Sin embargo, la teoría de negligencia funciona de manera diferente. Así que si el inquilino se lesiona la casa por tu falta de mantenerla o por tu falta de arreglar algo, lo que sea, lo cuales son alegaciones de negligencia por parte tuyo, el inquilino podría alegar todo esto en el pleito, atravesar la capa y reclamar contra su patrimonio individual, a pesar de tener una LLC o no. La teoría de negligencia permite el atravieso de esa capa de protección. Así que la LLC no es tan seguro como quizás originalmente creas. Así que la solución para mejor limitar su responsabilidad ante todo riesgo de tener una casa de inversión que alquila a terceros es contratar a alguien para administrarla. Contratar a alguien para arreglar o mantener esa casa. En conclusión, para mejor limitar su responsabilidad ante todo riesgo de alquilar una casa a terceros y también para mejor garantizar un buen aislamiento del riesgo, es recomendable tener una entidad como la LLC que proporciona esa capa de protección, la cual en teoría es la responsabilidad limitada. Porque la LLC no vale para nada si no lo tratas como una entidad separada y distinta de la persona natural, es decir, la persona que constituye la entidad. Así que hay que observar las normas de funcionamiento y a la vez respetar su personalidad jurídica. Y en fin, si es posible y sobre todo si eres extranjero, es recomendable contratar a alguien para cuidar y administrar la propiedad. Porque el tema de negligencia, lo cual otra vez permite ese atravieso de la capa de protección, caerá en manos del administrador y por lo tanto usted no tiene nada que ver con la negligencia porque la responsabilidad de arreglar la casa queda con el administrador de la propiedad, es decir, con el administrador con el que contratas. Así que el inquilino demandante no puede demandarte a ti personalmente usando esa teoría para atravesar la capa de protección de la LLC. Y a lo mejor su patrimonio individual estará a salvo y, por cierto, su riesgo altamente reducido. Pues muchas gracias. Otra vez mi nombre es Ronald, abogado de protección de activos, derecho mercantil y asuntos internacionales. Les invito a mi página web o blog, boletinprotecciondeactivos.com. Allí tengo una cantidad de información para ustedes y por cualquier consulta no duden en contactarme.